Es bien importante que tomemos conciencia de lo que el SIDA significa. Aguas con el SIDA, porque SIDA. Me infecté por una relación sexual y realmente porque no estaba bien informado. Yo creo que vale la pena el que se informen. Protejamos la salud y la vida de nuestros hijos. Antes de procrear, hágase un examen de sangre. El SIDA no perdona a la niñez. Es cierto que podemos prevenir males tan atroces como el SIDA, con elementos preventivos, con elementos que auxilien, como el uso de un profiláctico. Usando condones, usando profiláctico. Si tú tienes que inyectarte y hay necesidad de usar una jeringa que ya usó otra persona, no lo hagas. Cómprate una nueva, una desechable. ¿Y sabes por qué? Porque son muy baratas. ¿Y sabes que estás salvando? El que contraigas el SIDA, precisamente. También se pueden informar, pregunten, hay centros especializados sobre el SIDA, a sus papás en la escuela, hay muchos lados donde se pueden informar qué onda sobre el SIDA. Que no les dé pena preguntar. El sistema inmunológico entra en acción siempre que un microorganismo invasor se introduce en el cuerpo y, al igual que un complejo y eficiente ejército, se moviliza para responder al ataque de manera contundente y organizada. Cada una de las distintas variedades de células que lo integran cumple una función específica en la estrategia de defensa. Algunas, por ejemplo, se encargan de identificar al enemigo. Otras, de analizarlo detenidamente a fin de encontrar las armas y medios apropiados para destruirlo. Otras más, crean esas armas, conocidas como anticuerpos, y las dirigen al agente agresor hasta eliminarlo. Por último, existen otras que, como jefes de la operación, son las responsables de coordinar e inducir la actividad de las demás. Cuando el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, se introduce en el organismo, las células que elige en primer lugar como blanco de su ataque son justamente aquellas que se encargan de estimular y dirigir la acción defensiva de los otros elementos del sistema inmunológico. Dentro del torrente sanguíneo, el VIH penetra una de esas células, llamadas linfocitos T4. Se integra a ella y aprovecha su aparato genético para multiplicarse. Una vez terminado este proceso, la célula huésped muere y los nuevos virus se liberan para infectar en forma progresiva otras células, con lo que el sistema inmunológico se debilita y va perdiendo capacidad para reaccionar frente a la agresión de agentes externos. Sin embargo, la acción del virus no es inmediata y pueden pasar varios años antes de que el organismo resienta su efecto, pues existe un largo periodo en el que el VIH permanece en estado latente dentro de las células T4, es decir, no se multiplica. Durante este lapso, las personas infectadas por el virus no presentan ningún síntoma, pues su sistema inmunológico no se ha debilitado y sigue respondiendo normalmente. Ellas forman el grupo de portadores asintomáticos, y aun cuando no presentan ningún signo, existe la posibilidad de que la infección evolucione desfavorablemente en ellos. Además, estos portadores sí pueden transmitir el virus a otras personas mediante las prácticas sexuales no seguras o cualquiera de los otros medios de contagio. Vivimos un momento histórico. Nos confronta un problema de salud pública
que ha afectado a 180 países de todo el mundo. Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Un padecimiento nuevo, un padecimiento que está afectando mayormente a los jóvenes, un padecimiento que es mortal, de transmisión sexual, sanguínea y perinatal, y que aún no tiene cura. Por ello, todos tenemos que estar prevenidos para asumir una autorresponsabilidad en la prevención del SIDA. La oportunidad que nos brinda Televisa de llegar hasta 19 países nos compromete ante este nuevo reto de salud pública, porque las repercusiones no son nada más clínicas. Afectan a la familia, afectan a la comunidad, hay graves problemas laborales, de vivienda, en las escuelas, problemas legales que competen a cada sector y a cada persona. Para discutir todo esto, tenemos a especialistas de todo el mundo en un especial que se ha elaborado para promover entre todos nuestros países una cadena de prevención de SIDA. A mi derecha, el doctor Yamil Khoury, profesor de la Universidad de Harvard, es el secretario general de la Fundación Panamericana de SIDA y el director de investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad de Harvard. Tenemos también al doctor Ernesto Guerrero, que es presidente de la Unión Latinoamericana de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA de la República Dominicana, es originario y es un destacado epidemiólogo que maneja dentro de República Dominicana todo lo que son la prevención de programas de enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Bienvenido, doctor. También nos acompaña el director general del Consejo Nacional de Prevención y Control de SIDA, el doctor Carlos del Río. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. El doctor Stanislao Stanislavski es un destacado patólogo, exdirector del Laboratorio de Inmunología y Trasplantes del Centro Médico Nacional y actual director del Laboratorio del Hospital Infantil Privado de esta ciudad aquí en México. Estamos además enlazados en vivo con Sevilla, España. Y allá tenemos al doctor Enrique García Huete, profesor de psicopatología de la Universidad Complutense y vicepresidente de la Fundación Antisida, siendo a la vez colaborador de la Organización Mundial para la Salud del Programa Mundial de SIDA. Bienvenido y saludos, doctor. Buenas noches y saludos desde Sevilla. También tenemos el doctor Rafael Nájera, es director del Instituto de Salud Carlos III en España, es presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, es virólogo de la Comisión de Seguimiento del Virus de SIDA de la Comunidad Europea y además director del Centro de Colaboración de la Organización Mundial de la Salud para el SIDA. Muchos saludos y gracias también por estar con nosotros. Pues es un virus, creo que todos sabemos más o menos, tenemos alguna información, ¿no?, de lo que es. Y más que nada, más que saber qué es el SIDA, creo que lo que tenemos que saber es qué miedo hay que tenerle, ¿no? Qué respeto hay que tenerle. Y sobre todas las cosas también hay que reeducarnos en México y en Latinoamérica para enseñarnos a usar los preservativos. De repente ha sido una sorpresa en nuestros países mencionar la palabra condón, que es muy difícil para la forma tan tradicional de comportamiento en nuestros países. La ciencia médica ha realizado enormes esfuerzos por desarrollar los tratamientos adecuados para ayudar a las personas afectadas a enfrentar la enfermedad, así como por encontrar la vacuna que pueda prevenir el contagio. Por desgracia, hasta el momento no se ha logrado elaborar una vacuna contra el VIH. El problema es que los virus se meten adentro de las células y los retrovirus se incorporan a las células de las personas infectadas. Eso significa que tú no puedes atacar el virus sin atacar los procesos celulares fundamentales. En la actualidad, muchas de estas sustancias se encuentran todavía en fase de experimentación y únicamente el tiempo podrá decidir su eficacia. Todavía no sabemos
la manera correcta de inhibir la replicación del virus, inhibir el ciclo biológico del virus, sin lastimar más aún las células de las personas que están infectadas o enfermas. Existe, no obstante, un medicamento que ya ha comprobado ser eficaz para disminuir la frecuencia de problemas serios en las personas con SIDA. Esta sustancia recibe el nombre de AZT y es ya un producto comercial. Ahora, yo debo decir que en este momento en todo el mundo hay cerca de 7.000 laboratorios trabajando en investigación sobre el virus del SIDA. Nunca en toda la historia de la medicina habíamos sabido tanto sobre un patógeno en tan poco tiempo. Pero aún así, yo creo que nos tenemos que hacer a la idea de que el virus va a estar entre nosotros cuando menos por un par de generaciones más. Todavía quedan muchos problemas que vencer antes de encontrar una solución definitiva, por lo que hasta ahora la prevención sigue siendo nuestra mejor defensa. Doctor Stanislavski. Bien, por el momento, pues en conclusión, todos son hipótesis. No sabemos con precisión cuál es el verdadero origen de este virus. Lo que sabemos es que este virus forma parte de una familia de virus que está ampliamente distribuida en el reino animal. Y cada virus es específico de una especie animal en particular. Del gato para el virus del gato, del caballo para el virus del caballo, la oveja con el virus para la oveja, el simio con su virus del simio y el humano con un virus propio del humano. La razón de esta especificidad para cada especie se debe a que el virus, para atacar a una célula, tiene que unirse a dicha célula en un cierto sitio en particular. El sitio al que se une en el ser humano no está presente en ningún otro animal. Por eso es que el virus no se puede unir a las células de otros animales, como los virus de los otros animales no se pueden unir a las células del humano. Y esto nos lleva a lo siguiente. El sitio al que se une el virus a las células hace que entonces el virus sea selectivo de qué células va a atacar dentro del ser humano. Estos sitios están presentes en muchas células del cuerpo humano, particularmente las de la sangre, que son una especie de glóbulos blancos responsables de brindarnos las defensas. Pero también están presentes estos sitios donde el virus se une a células que se encuentran en la superficie del cuerpo, llámese piel, llámese mucosas, como de la boca, genital o de otros sitios. Y a estos sitios es donde el virus se une cuando se pone en contacto con el ser humano, muy particularmente en las mucosas, de donde pasa posteriormente a la sangre, uniéndose a los glóbulos blancos que están circulando en la sangre, y posteriormente pasa a las células del cerebro, que también tienen sitios donde el virus se pueda unir. Como estos glóbulos blancos normalmente pasan a las secreciones genitales del hombre y de la mujer, entonces cuando el virus se encuentra dentro del organismo, está presente en las secreciones genitales masculinas y femeninas. Esto nos explica por qué los mecanismos de transmisión son tan específicos, por qué a través de relaciones sexuales hay paso de virus de una persona a otra, porque tanto la mujer tiene en sus secreciones genitales el virus si es que está infectada, como el hombre. También explica por qué una madre, si está infectada, puede transmitir el virus a su bebé durante el embarazo a través de la placenta o durante el parto a través del canal del parto. Y por qué se puede transmitir a través de transfusiones, porque está presente en la sangre. Y no se puede transmitir por la saliva, el sudor, la lágrima u otros vehículos, porque no está presente, o al menos no está presente en cantidades suficientes. Entonces esta razón biológica aclara por qué los mecanismos de transmisión
del virus de la inmunodeficiencia humana son muy específicos: sangre, relaciones sexuales y una madre embarazada a su bebé. Por favor, abrázame. Aunque tengas SIDA, yo no puedo enfermarte. Doctor García Huete, ciertamente aquí en América es muy frecuente que la gente tema el que la gente se infecte por saliva, por beso, por baños públicos, por usar los mismos cubiertos, por saludarse de mano. ¿Es esto cierto también en España? ¿Y por qué? Bueno, afortunadamente cada vez va siendo menos cierto, precisamente unas campañas que creo que conocéis, como cómo da el SIDA y cómo no da, que es como se llamaron, el SIDA no da. Normalmente tenemos datos suficientes para saber que el 98% de la población en España sabe muy bien cómo se contagia y cómo no se contagia, pero sigue habiendo un tanto por ciento de gente, sería especie de una epidemia hipocondríaca paralela, pero que ha sido el SIDA, como podría ser cualquier otra enfermedad, que son personas excesivamente pulcras y que por evitar una posibilidad no solamente remota, sino realmente imposible, pues temen que se pueda transmitir por un estornudo, por dar la mano, y son precisamente aquellas personas que más están rechazando a los afectados o incluso posibles afectados por su pinta o por su aspecto externo. No hay ninguna posibilidad, como estaba haciendo Yamil Kubril. Hay que seguir repitiéndolo intensamente. No existe ninguna forma de contacto que no sea lo que hemos comentado antes en el cual el virus se pueda transmitir. Eso en nuestro país, yo digo, afortunadamente por las campañas va desapareciendo y se puede decir que el 98% de la población tiene una información adecuada y ojalá sea pronto también en toda Latinoamérica. Enrique, una pregunta. ¿Sí? Mencionaste que en España el 80 y tantos % de la población sabe cómo se transmite el SIDA, cómo sí da y cómo no da. 98%. 98%. Sí. Aquí en México notamos un fenómeno que yo quisiera saber si ocurre en España. Cuando yo reúno un grupo de gente y les digo, ustedes saben cómo sí da el SIDA, un buen porcentaje de la población contesta adecuadamente, sí sabe cómo da y sí sabe cómo no da. Pero haciendo la entrevista psicológica o el cuestionario, la siguiente pregunta o preguntas más adelante decimos, usted compartiría el vaso con una persona con SIDA, y automáticamente ponen no, es decir, lo que sabemos, el conocimiento a lo que hacemos, lo que aplicamos, se distancia totalmente. Y esto es algo que no sabemos cómo vencerlo. ¿Qué experiencia hay en España? Bueno, eso es lo que comentaba al principio de los estudios que están realizando, no solo sobre comportamientos, sino actitudes. Lo que estamos hablando son los elementos de las actitudes. La información, y eso viene repitiéndose hace ya muchos años, no es suficiente para cambiar los comportamientos, porque el hecho de que el 98% sepa no significa que esta gente haya cambiado su comportamiento. De hecho, no existe más que un 46% de personas que utilicen el preservativo de forma habitual. Entonces, hay un elemento que llamamos la percepción de riesgo, que tiene que ver, por supuesto, con la información. Pero lo mismo que decíamos antes, que hay personas que no creen estar en riesgo, aunque la información es fluidos sexuales o por medio de la sangre, y estas personas están teniendo relaciones sexuales, pero no se consideran de esas mal llamadas poblaciones de riesgo, la percepción es que yo no tengo problema. Esa información no ha sido eficaz para que esa persona se vea en cierto riesgo. De otra forma, una cosa es saber las vías de transmisión, pero el por si acaso, que es una percepción de riesgo, el por si acaso no voy a beber de un vaso o no voy a tocar a un posible afectado, sigue manteniéndose ahí. La única forma de cambiar eso es, junto con la información, es una intervención directa con pequeños grupos y desde el propio personal sanitario, que se empieza una difusión casi boca a boca, muy personalizada y desde personas de prestigio. El repetir ese tipo de cosas es lo que nos dará un poco la clave para eliminar la marginación y el rechazo. Pero nos está ocurriendo aquí mismo, No se puede permitir el abuso a los derechos humanos en el caso de pacientes de SIDA. Para contrarrestar esta tendencia mundial, se tiene que contar con el apoyo de grupos no gubernamentales. Se requiere de la pasión de las mismas personas afectadas y de grupos organizados que se asesoren con las bases legales de los diferentes países para defender los derechos humanos de las personas afectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. En México, uno de los programas más destacados de toda América es el grupo GISIDA, que encabeza el doctor Francisco Galván.
El catálogo es grandísimo, pero la mayoría se remiten en nuestro continente, especialmente en México, a la violación del derecho a la privacidad de las gentes. De repente, en un hospital, en una clínica, en alguna comunidad se sabe que una persona tiene la infección o que empezó a desarrollar la enfermedad o está enferma, y entonces se comienza a hacer pública esa condición como una respuesta a un impulso de miedo, pensando que se les va a pegar o que la persona con VIH-Sida es una especie de delincuente o de bicho raro. No se excluye la morbosidad en esto, ¿no? Entonces, el primer detalle es el respeto a la privacidad de la gente. Quien tiene VIH-Sida puede mantener su derecho a la privacidad o hacerlo público, también su derecho a hacerlo público. De ahí empiezan otro tipo de conductas sociales, como la de ciertas empresas públicas y privadas que aplican la prueba de detección de los anticuerpos al VIH de manera ilegal, y enseguida despiden al trabajador, lo excluyen del trabajo, lo excluyen de la posibilidad de la manutención de su modus vivendi, y entonces esto acelera el proceso de la enfermedad. Sé, desde mi operación de cerebro en septiembre de 1988, que tengo SIDA. Así que algunas gentes se preguntarán, ¿por qué no lo hice público antes? La respuesta para mí y para mi familia era simple. Admitir en ese momento que yo tenía la infección del VIH, tanto para mi esposa como para mí, era innecesario y nos hubiera quitado el derecho a la privacidad. Pero todavía estoy enojado de que algo que yo considero privado y que por supuesto mi familia quería mantenerlo así, no fuera mi decisión que así quedara y fuera forzado a sacarlo a la luz pública. Hemos estado dando talleres de capacitación a prostitutas, quienes a la vez no nada más asumen el uso del preservativo como una estrategia de prevención personal, sino que además lo promueven como una medida de protección al mismo cliente. Y ha habido cierta respuesta. Sí, pero estás hablando de dos relaciones. Sí. Una es una relación laboral y otra es una relación afectiva. Sí, no, pero nada más son dos. Es que aquí estamos tratando de cubrir toda la gran gama de posibilidades de tipos de mujer que habemos en América. Entonces, aquí la recomendación a la mujer casada, a la mujer que no puede llegar con un condón, y aunque sepa o más o menos se sospeche que su esposo ande por ahí, que no es fiel, que no es la fiel. mayoría de los Exacto. casos en Latinoamérica. Ella no puede admitirle a su esposo, oye, yo sé que andas con otra, porque entonces ella tendría que irse de la casa. Tomar una respuesta. Cosa. Entonces, aquí la recomendación que hemos dado, y con bastante buena respuesta, es un poco decirle, mira, tú dile a tu esposo, oye, mi amor, yo sé que tú eres incapaz de serme infiel. O sea, yo sé que siempre hemos sido muy fieles los dos, pero es que esta nueva generación es tremenda, mano, y me da mucho miedo que te agarren por ahí y vayan a abusar de ti, te vayan a forzar a hacer algo que tú no quieras. Y yo te pido de favor, si alguna vez sucediera una cosa que tú no quisieras que sucediera, por favor, por amor a mí, por favor, amor a tus hijos, protégete, usa un condón. O sea, realmente lo que estamos haciendo es que la mujer, como figura madre, autoriza a su esposo, autoriza a su hijo,
a su hijo adolescente, diciéndole, yo sé que no debes, yo prefiero que seas fiel, que seas monógamo, abstente, tú no debes tener relaciones sexuales, al menos que no... solo con tu pareja. Solo con tu pareja. Si hay un o desliz, esperarte hasta casarse, que sería lo ideal para algunas posturas conservadoras, que son muy respetables en nuestro medio. Hay una variante nueva, que es el preservativo femenino. En el Congreso de Ámsterdam, que va a tener lugar en julio, van a presentarse los primeros resultados del ensayo de los preservativos en los cuales la mujer toma la decisión irrespectivo de la opinión del hombre. Y debo adelantar que los resultados preliminares indican una aceptación y una eficiencia extraordinaria. Por lo tanto, eso introduce un elemento nuevo en el darle el poder a la mujer a defenderse a sí misma contra las infecciones en las cuales hasta ahora no tiene control. Pero ese condón femenino va a traer problemas también. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque lo van a utilizar las trabajadoras sexuales, las prostitutas, y como cuesta dinero, probablemente van a reusarlo. Entonces, al estar reusando ese condón femenino, se va a convertir en un, bueno, otra vez con la palabra, con un reservorio de infecciones, donde la persona que penetre allí, o lo que penetre allí, se va a reinfectar. Hay otro medio muy importante de prevención contra el SIDA, y es el preservativo para las mujeres. Esto se inventó en Inglaterra y sale a la venta en Francia en junio próximo. Nos va a explicar ella cómo se utiliza. Bien, entonces eso es una alternativa para la gente que no aguantan el preservativo masculino, el condón. Es un nuevo preservativo cual puede ponerse la mujer bien antes de empezar sus relaciones sexuales. Ajá. Así es. Entonces eso es un poco como el diafragma que conocen ustedes. Es decir, que esta parte se pone al nivel del cuello uterino, es decir, bien adentro, y la mujer lo puede pinchar y poner adentro como un tampón higiénico. Le pone así y viene sobre el cuello. Ajá. Esta parte viene como una falda, es decir, que aquí está arriba. Este es el cuerpo de la mujer aquí. Y esto queda de fuera. Eso. Así es como una falda que se queda alrededor de la vagina. Y aquí, este anillo más grande se queda afuera, a nivel de la vulva. Y así puede entrar el hombre adentro. Está muy espeso. No, es delgadito. Es delgadito. Deja la sensación de calor muy bien. Mejor que el látex, es poliuretano, es otro material que deja muy bien la sensación de calor y es de total confianza. Hay ningún problema ni de concepción involuntaria, es decir, que ¿Y que se rompa? No se puede embarazar. Es bien sólido, como pueden ver, y es una protección total contra las enfermedades sexuales, SIDA y otras enfermedades sexuales. ¿Con preservativo o sin él? Con preservativo, amor. ¿Y sin él? Bien rico, no, sin él no trabajamos. ¿Sin él no trabaja? Aunque les pagáramos más, no se puede. Para nada. ¿Con preservativo o sin preservativo? Sí, ahora sí que es tu seguridad y la de nosotros. No te arriesgues, ponete con preservativo, más seguro. ¿Pero cuánto sale sin preservativo? No, hombre, aquí podrás pagar millones. Aquí nadie O sea, deja de usar. aunque pague millones de pesos, Sale pájaro hermano. que ver un ciento bolas. ¿Con preservativo o sin él? Con preservativo. Aunque te pagaran una lana más, no se puede. Todo es con lo... La prostitución tiene que confrontarse desde los esquemas de salud pública para prevenir el SIDA. Pocos programas lo incluyen dentro del Ministerio de Salud. En México, desde el Consejo Nacional de Prevención y Control de SIDA, una especialista, la doctora Patricia Uribe, nos habla sobre el tema. Los estudios que se han realizado en la Ciudad de México y en algunos estados de la República Mexicana, de cada 1000 mujeres que se les realizó la prueba, 5 salieron infectadas. En otros países, por ejemplo, como África y Tailandia, de cada 100 mujeres que se les ha hecho la prueba dedicadas a la prostitución, solamente 80 o 90 salen infectadas. Entonces tenemos una prevalencia realmente baja en este momento. O sea, hay pocas mujeres dedicadas a la prostitución infectadas, pero es justo el momento para poder intervenir y evitar que nos pase algo como en África o Tailandia.
Educación sexual, responsabilidad de los padres. Asúmela. Entonces, apoyándose estas mismas campañas, esta utilización de medios masivos con la participación de grupos no gubernamentales, ¿podría llegar a generarse cambios de conducta? Doctor Nájera. Bueno, sí, efectivamente, pero hay otro tema que creo que también es importante destacar, y es que la educación para la salud es difícil hacerla exclusivamente y puntualmente desde el punto de vista de las campañas, que como ha dicho pues Enrique, efectivamente hay que hacerlas y hay que seguir sensibilizando a la población. Pero un tema que es clave es la introducción como programas generales de la educación para la salud en las escuelas, como una forma de programación general a lo largo del currículum, no solo hablando de SIDA, sino hablando de muchas otras cosas, de todos los tremendos problemas que lleva consigo pues la puesta en marcha del niño que se va incorporando pues las distintas actividades de la vida social. Indudablemente, en ese sentido, la educación para la salud en la infancia llevaría un poco como al niño, antes de que tenga la llamada del sexo, de darle la información adecuada para que luego, cuando tenga que ponerse en contacto con este sexo, pues sepa de la misma forma que enseñamos al niño a cruzar la calle. No le decimos al niño que no salga a la calle y que cuando sea mayor se quede en casa, sino que desde pequeño le acostumbramos a cruzar la calle de una forma correcta. De la misma manera, si el niño tiene muy anteriormente a que vaya a hacer uso del sexo la información correcta, reaccionará pues de una forma habitual y normal. Hay que pensar que precisamente la OMS dice que la vacuna contra el SIDA es la educación para la salud. Entonces, además de la educación formal en las escuelas, para poder modificar prácticas de riesgo en la población adolescente, que sería la población mayormente en riesgo de América Latina, ¿qué otra estrategia de intervención recomendaría usted, doctor Yamil? Sí, en la experiencia de nuestros programas y de otros varios grupos de trabajo, se ha visto que, como estamos hablando del área de la sexualidad, que no es lo mismo que otras áreas, el recibir los mensajes de figuras de autoridad no se recibe en igual forma que cuando se refiere, por ejemplo, al cinturón de seguridad. Y quizás haya formas mucho más efectivas de que se reciban esos mensajes. Una de esas formas pudiera ser, y ha demostrado ser efectiva, es usar lo que se llama peer groups, es decir, grupos de iguales que lleven el mensaje en el idioma, en el gesto, en la manera acostumbrada por ese grupo. Por ejemplo, en un caso extremo, los usadores de drogas, se ha visto efectividad cuando el mensaje educativo lo llevan individuos que fueron usadores de drogas, que conocen el lenguaje, que conocen la idiosincrasia del drogadicto y por ende adquiere un mayor respeto para poder transmitir ese mensaje. En el caso de los adolescentes, el preparar grupos de jóvenes de las mismas clases, adiestrarlos adecuadamente para que ellos, con el mensaje de la idiosincrasia, la terminología propia de su grupo, puedan transmitir la información que queremos conllevar. Quizás en adición pues a la información o la educación general social, la específica a grupos a riesgo como son los de las clínicas de ETS, los prisioneros, las prostitutas. En el caso de la población más general a riesgo, que son los adolescentes, el ensayar programas que conlleven el usar los propios adolescentes con su propia idiosincrasia, quizás conlleve a una eficacia mayor en los logros que queremos obtener. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Timbiriche y queremos platicar del SIDA con ustedes. Pues resulta que el SIDA es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Mucha gente piensa que no le puede dar y sin embargo, ya ven, hay gente que ha muerto de eso. Claro, porque el SIDA no respeta ni sexo, ni edad, ni clases sociales. Entonces todos estamos expuestos a esta enfermedad. Existen varios métodos para prevenir esta enfermedad y uno de esos métodos es usando el condón. Hay muchas maneras de informarse, hay centros de información sobre el SIDA, preguntando en la escuela a sus padres, que no les dé pena preguntar. El lema de la Organización Mundial de la Salud
para este año en la lucha contra el SIDA es compromiso comunitario. El doctor Bob Grove, que maneja los programas no gubernamentales desde Ginebra de todo el mundo, también está con nosotros. La respuesta de las organizaciones no gubernamentales a nivel mundial ha sido variable. Ha respondido conforme la epidemia misma se ha propagado a través de países y a través del mundo y a diferentes comunidades. Así que la respuesta de las organizaciones no gubernamentales ha seguido la propagación del virus. Generalmente, comienza a nivel de la comunidad en comunidades que se han visto afectadas. Por ejemplo, en los países industrializados, hemos visto que el movimiento gay, por ejemplo, que ya estaba organizado perfectamente para otros fines, se movilizó rápidamente para enfrentar también el SIDA. En los países en desarrollo vemos la misma respuesta, pero también vemos que los organismos de desarrollo social, organizaciones de mujeres, organizaciones que trabajan con la juventud, todos responden al SIDA, a veces antes que los gobiernos o en unión con los gobiernos locales cuando la epidemia se torna más grave. Educación sexual, responsabilidad de los padres. Asúmela. Una de las personas más comprometidas con la lucha contra el SIDA ha sido el alcalde de San Juan, Puerto Rico, Héctor Luis Acevedo. Ha desarrollado todo un programa de prevención de SIDA que incluye los servicios médicos y los integra dentro de otros beneficios de su municipio. Depende de nuestra conducta sustancialmente la transmisión de este virus que hasta hoy no tenemos cura para él. La única vacuna que nosotros tenemos para el SIDA es la prevención, es la educación. Yo quisiera aquí dirigir la pregunta a la coordinadora, porque Gloria pues fue de las personas pioneras en este país en la creación de los llamados centros de información de CONASIDA, que eran sitios donde la gente podía acudir en forma voluntaria, que son sitios donde la gente puede acudir en forma voluntaria, hacerse la prueba de manera anónima, gratuita y confidencial. Y la experiencia en los centros es interesante porque el sujeto que acude voluntariamente a hacerse la prueba tiene el marco mental adecuado para una intervención terapéutica en ese momento. Es decir, aunque su resultado sea negativo, él ya se cuestionó lo suficiente, yo no quisiera llamar asustó, pero ya se cuestionó a sí mismo, ya se introspectó a sí mismo de tal manera que le permite que nuestra intervención educativa sea más eficaz. ¿Tú qué opinas, Paul? Realmente uno de los síntomas que conlleva el SIDA o la infección o el no SIDA es el miedo, es el terror. Y el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, el miedo a la culpa que trae una relación sexual, como puede ser una relación fuera del matrimonio, una relación prohibida, entre comillas, siendo homosexual o bisexual, una relación clandestina. Todo esto hace que nuestra sociedad rechace el SIDA. Inmediatamente, al asumir esta postura de rechazo, asumen que ellos son propios, ellos son buenos. Hay los promiscuos, hay los que sí están en riesgo porque hacen cosas indebidas, que aquí en esta mesa científicamente se le llama prácticas de riesgo, pero que tiene connotaciones morales muy claras. Uno se porta bien y uno se porta mal. Esto hace que la respuesta psicológica de la gente sea de miedo y de rechazo, de asumir una cierta distancia. Hemos visto ciertamente la gente que voluntariamente lleva ese proceso de confrontar la posibilidad de muerte, que es el miedo al SIDA, no necesariamente una realidad, pero que van de la mano. Dos, el poder confrontar sus relaciones sexuales pasadas con mucha honestidad, de decir, pues sí tuve esta relación con esa persona que no sabía ni su nombre, no le he dicho a nadie, pero pues yo lo sé en mi fuero interno. Este tipo de poder admitirse a sí mismo y confrontar una realidad hace que madure uno para poder ya confrontar la posibilidad de ser o no seropositivo. Porque a diferencia de otras enfermedades, en el caso del SIDA, si alguien me dice soy seropositiva, inmediatamente ya soy promiscua,
ya soy degenerada, ya soy una gente indecente. Entonces no es mucho más de que estoy infectada, pues yo puedo tener hepatitis y bueno, mi sangre está infectada, de hecho no puedo donar sangre porque si dono sangre infecto a otro, que sería científicamente lo mismo que si estoy infectada de SIDA. Nada más que en tienes hepatitis, traen chocolates. Exacto. Ahora, en este caso no, porque inmediatamente soy persona non grata. Entonces, esto psicológicamente lleva a esto que llaman ustedes la necesidad de que se lleve de la mano una recomendación médica de apoyo psicológico. Pero hemos visto respuesta, porque como ustedes dicen, la gente ya sabe que es SIDA, una enfermedad nueva, una enfermedad hasta la fecha mortal que afecta a los jóvenes de transmisión sexual, sanguínea y perinatal. Ya saben que no se transmite por mosquito, por saliva, por lágrimas, por cubiertos, baños públicos, ni siquiera el famoso mosquito. Pero, ¿qué sucede? Aunque yo tenga los conocimientos debidos, mi comportamiento es diferente. En la intimidad de la cama, en la intimidad de mi relación sexual con mi amor, sea quien sea, se me va a olvidar que si el retrovirus y que es uno que llegó y entró a una célula y que seguro anda por ahí estoy enamorada y estoy con la pasión del calor, de la noche, del oscuro, de cosas que me mueven y me dan vida y me dan alegría y ganas de vivir y se me ocurre pensar en la muerte. Entonces, aquí suceden dos cosas. Las campañas masivas de prevención de SIDA están lanzando conocimientos lineales a un cerebro que como con el cigarro fuma, yo sé que hace daño, pero sigo fumando. En el caso del SIDA, sigo corriendo práctica de infectarme, pero en este caso puede ser mortal. Pero no me llega a la víscera, no llega a mis órganos sexuales. No llega en ese momento cuando necesito, entonces no modifico mis prácticas. Y es lo que se ha visto en las estrategias de todo el mundo. Ya se sabe mucho científicamente, ya sabemos cómo se transmite el SIDA, aunque sea muy técnico, que si el ano y la vagina es lo mismo. O sea, es tener relaciones sexuales. Y cada quien tiene el derecho al placer, a la libertad de la expresión sexual que cada uno quiera. Pero como salud pública, nosotros no podemos violar esa intimidad de la gente. Tenemos que fomentar la autorresponsabilidad. Aguas, hay un padecimiento que se transmite por relaciones sexuales y de ti depende decirle no. Tú decides cómo. Puede ser que tú decidas hacerte una prueba. Puede ser que tú decides usar un condón. Puede ser que tú quieras mejor ser fiel o monógamo o tener una sola pareja. Puede ser que mejor te aguantas las ganas hasta no estar bien seguro. Entonces, esto todo es válido, pero depende del fomento de la autorresponsabilidad. Aquí es donde yo siento que todas las medidas de prevención que se recomienden los órganos oficiales de salud pública no tienen que fomentar esa responsabilidad. De ti depende. Hay muchas formas de prevenir y tú escoge. En Francia el principal método de prevención contra el SIDA es definitivamente el uso de preservativos. Por ejemplo, Antonio nos va a explicar cómo a chicos y chicas a partir de 12 años se les enseña a usar el preservativo. Sí, la idea es de iniciar el comportamiento del preservativo lo más rápido, lo más pronto posible. Entonces, hacerles practicar, hacer ver que un preservativo cómo se abre de manera a no destruirlo al abrirlo, después coger bien la punta del preservativo para dejar una pequeña superficie pero sin aire, importante, puesto que si hay aire es ahí que se puede romper, y entonces después meter el preservativo todo a lo largo del pene en erección. Y después también pueden hacer cómo se quita el preservativo, manteniendo el preservativo a la base del pene,
y sacando el preservativo de manera a que el esperma que está al interior no se vaya a ningún sitio, hacer luego un nudo y tirarlo. Esto entonces los chicos y las chicas pues entrenan a hacerlo y les es más simple la primera vez que tienen una relación sexual, que tienen ya que descubrir su cuerpo, el cuerpo del otro, a lo menos no tienen que descubrir también la utilización del preservativo. Ahora, de regreso a la lectura, ustedes en América están acostumbrados a ver estos listones rojos que estamos usando. Pero para una audiencia global quisiera explicar que se usan como un símbolo de concientización sobre el SIDA y como solidaridad con la gente que está sufriendo esta epidemia o la que está luchando día con día para borrarla de la faz de nuestra tierra. Para este momento, ustedes probablemente ya están acostumbrados a ver estos listones rojos que la gente usa en distintos espectáculos en estos días. Y por si no saben para qué son, los usamos para promover la concientización del SIDA. Sí. Acabo de regresar de estar un par de meses en África y como ustedes pueden saber, o quizá no, en África el SIDA ha sido siempre una enfermedad que cualquiera puede tener. Y ahora de pronto, en América parece que hemos descubierto lo mismo. El SIDA es una enfermedad que cualquiera puede tener, incluyendo algunos de nuestros americanos más famosos. Primero que nada, permítanme decir buenas tardes. Por el virus VIH que tengo, tendré que retirarme de los Lakers hoy. Solo quiero dejar claro, primero que nada, que no tengo la enfermedad del SIDA. Porque sé que muchos de ustedes quieren saber eso, pero sí tengo el virus VIH. Mi esposa está bien, es negativa, así que no hay ningún problema con ella. Planeo seguir adelante, viviendo mucho tiempo, molestándolos como siempre lo he hecho, así que me seguirán viendo. Planeo seguir con los Lakers en la liga, probablemente me tendrán por un tiempo. Voy a seguir con mi vida. Creo que voy a disfrutar otras cosas de la vida, además de las temporadas, las largas prácticas y eso. Ahora me convertiré en vocero del virus VIH, porque quiero que la gente se dé cuenta de que puedo practicar sexo seguro y de que a veces eres un poco ingenuo acerca de esto y crees que nunca podría pasarte a ti y piensas que solo puede pasarle a otra gente. Y me ha pasado, pero lo manejaré y mi vida seguirá adelante. Doctor Nájera, adelante. Sí, muy bien, Gloria. Y yo creo que también esto condiciona, pues no solo que el SIDA, la epidemia, se haya llegado al mundo en un momento en el cual, desde el punto de vista biomédico, en cierta manera, pues estábamos bastante preparados para poder descubrir el virus relativamente pronto. En un par de años se descubrió el agente causal, se pudieron cultivar linfocitos, se pudo, desde el punto de vista biomédico, conocer y estudiar la enfermedad como se ha venido haciendo. Pero desde el punto de vista sociológico creo que también es muy importante resaltarlo, y precisamente me lo ha hecho pensar tu intervención, la liberación de la mujer. Pero por supuesto es un tema crucial en este momento, pero hay que pensar que no es solo la liberación de la mujer, que precisamente en los años 60 se producen todos los grandes movimientos de liberación, de promoción de los derechos humanos,
en distintas poblaciones, en la población, por ejemplo, pues negra en Estados Unidos, las poblaciones oprimidas en todo el mundo, en cierta manera la revolución o la revolución del mayo del 68, la nueva estructura social que hace que se empiecen a promocionar y a aceptar los derechos humanos. Y esto, en el caso de la mujer, en el caso de los propios enfermos. Hay que pensar que desde Hipócrates estábamos en un sistema paternalista en el cual el médico decidía sobre la voluntad de los enfermos, se consideraba al enfermo prácticamente incapaz. Hoy día, precisamente, los enfermos se reconocen por la ética médica, la bioética, que se llama hoy, los derechos de los enfermos. Quiere decir que también el SIDA o la epidemia llega en un momento sociológicamente en el que todo esto es planteable. Todo esto es planteable, es saludable y hace que hoy estemos hablando aquí de este problema y que la mujer indudablemente tiene que adquirir esa independencia que indudablemente es difícil, es un movimiento sociológico complejo en el que afortunadamente en muchos países y casi en todos se ha avanzado considerablemente, pero que desde el punto de vista de una acción concreta, si ya supuso la píldora anticonceptiva, pues una gran liberación desde el punto de vista de la sexualidad, indudablemente una medida como la que apuntaba Yamil Curie en relación con el preservativo femenino también le va a dar esa transferencia de poder o de capacidad de decidir por ella misma algo tan importante como la prevención de la enfermedad. Hablar del condón es difícil, y más para un ministro de Salud. Pero este fue el caso de México cuando el doctor Guillermo Soberón encabezó la lucha contra el SIDA desde el Ministerio de Salud en México. Las relaciones con compañeros y compañeras fijas tienen que aumentar. Esta es una gran protección. Y también tenemos que tener mayor disponibilidad para el mecanismo de defensa, que es el preservativo, o el nombre común, como se le llama, el condón, para que las personas puedan defenderse. Esta es la gran defensa, es lo que se ha dado en llamar sexo seguro. Causó sorpresa, porque pues las gentes quizá no esperaban que se hablara en una forma directa. Y en ciertos círculos muy conservadores, pues causó molestia. Pero siempre estuvimos y estamos convencidos de que el lenguaje directo y el que entiende la población es el que hay que emplear. De otra manera no pueden penetrar los mensajes educativos. Y bueno, pues en primer lugar, no es la intención ofender a nadie, pero pues hay que usar los términos que la población entiende y puede aplicar. Solamente me gustaría decirles que el SIDA está en la gente y hay que ayudar a la gente, no es ajeno, se ayuda con amor, se ayuda con conciencia. Y por otro lado, pese al dolor que nos trae esta situación, me enorgullece sentir que estamos construyendo un gran país latinoamericano y que estamos cada vez más cerca y cada vez más fuertes para combatir lo que haya que combatir con amor y despiertos. Para todo México, para toda Argentina, para los artistas y para todos nuestros pueblos hispanoamericanos. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace.
Doctor Stanislao Stanislavski. ¿Quiénes activan al virus? Lo activan, lo despiertan las enfermedades también de transmisión sexual. Por lo tanto, las enfermedades de transmisión sexual no solamente favorecen que el virus pueda fácilmente infectar a una persona, sino que además favorecen que el virus se pueda activar si es que ya está allí, y con esto favorecer la progresión de infección a enfermedad. Esto, por lo tanto, tiene importancia porque si nosotros detectamos oportunamente detección oportuna de infección por VIH a una persona y le aseguramos que está infectado, pero que si evita el ponerse en contacto con infecciones de transmisión sexual, tiene mayores probabilidades de no avanzar a enfermedad que si no hace nada al respecto. Al principio de la charla, el doctor Carlos del Río Chiriboga comentaba que la mitad aproximadamente de las personas infectadas en un lapso de 10 años terminarán haciendo enfermedad, y la otra mitad, por lo menos en ese lapso de 10 años, no harán enfermedad. No sabemos qué va a pasar más adelante, pero por lo menos en ese lapso no van a hacer enfermedad. Lo que hemos aprendido es que los que han hecho enfermedad en ese lapso y los que lo han hecho más rápido son aquellos que no se han cuidado, no han tomado medidas de higiene y no se han protegido de enfermedades de transmisión sexual. Y que aquellos que sí se han protegido, esos más difícilmente ha progresado la infección a enfermedad. Además, comentamos en algún momento que el virus cambia mucho de forma, es un maestro del disfraz. Y entonces hay muchas cepas del mismo virus. Y unas cepas son más agresivas, más virulentas que otros. Por lo tanto, si la persona que está infectada considera que por estar infectada ya no hay problema y puede seguirse exponiendo a riesgo, está en una equivocación, porque puede exponerse a nuevas cepas de virus mucho más agresivas, mucho más virulentas de las que actualmente tiene, y esto también puede contribuir a que pase de la fase de infección a la fase de enfermedad. Todo esto tiene aplicación práctica, porque esto puede ayudar no a curar al paciente, pero sí a mantenerlo sano, no enfermo, por periodos más largos, y así darle mejor calidad de vida, mucho más productiva, mucho más feliz, mucho más útil para él, su familia y la comunidad. Le gusta estar en la selección, más no en la selección del SIDA. Yo no quiero que me meta gol el SIDA, por eso uso condón. Yo soy fiel para mi pareja. Tú que no lo eres, pues usa condón. Uno de los investigadores más renombrados en América y en el mundo es el doctor Leonardo Mata, de Costa Rica. Que el SIDA es un problema tan importante, porque además de ser médico y epidemiológico, es humano, y tiene que ver con los derechos de las personas afectadas, y también tiene que ver con el grado de civilización de la sociedad en poder comprender este problema y verlo con amor y con comprensión. En este proceso se requiere de gentes que sean casi apóstoles, se requiere de médicos, microbiólogos, enfermeras que se dediquen a tiempo completo en los ministerios de salud, en los hospitales, y desafortunadamente, como los países son todavía de cierto modo atrasados, los salarios a veces son malos, y entonces las personas tienen que buscar otras salidas económicas, como tener sus consultorios privados. Esto no debe ser una desventaja, porque todo hace más difícil el trabajo médico, y a veces se hace difícil observar la ética que se requiere en el manejo de los pacientes. Doctor Nájera, ¿cuáles serían entonces las medidas de prevención? Bueno, las medidas de prevención son muy claras, se derivan de las vías de transmisión. Si una vez controlados todos los productos hemoderivados, por lo menos en muchos países, entre ellos el nuestro, los productos hemoderivados y todas las transfusiones,